Vamos ahora a instalar Windows, a configurar previamente el sistema y a preparar a nuestra computadora para que pueda recibir los programas. En esta primera ventana nos está mostrando lo primero que tenemos que hacer: entrar al programa que está vertido dentro de la memoria ROM o BIOS. Es el famoso setup. Estamos expectando la versión Phoenix. Lo que tenemos que hacer son dos cosas respectivamente. Primero, entrar hasta esta opción que vemos en imagen, Standard CMOS Features, que en las versiones antiguas se llamaba Standard CMOS Setup. Al entrar esta primera opción, la computadora nos va a mostrar un montón de opciones, dentro de las cuales tenemos que reconocer las unidades que tenemos instaladas en la computadora. Reconocer las unidades se refiere a que el sistema pueda reconocer cuántas lectoras, cuántos discos duros, disqueteras y unidades de lectura tenemos instalado en la PC. Para eso sirve esta primera opción. También nos permite cambiar la configuración de video EGA y VGA. Bien, para hacer reconocer estas unidades es recomendable cambiar hasta la opción automático y luego presionar Enter. Es muy sencillo. Bien, luego de pasar esta opción nos vamos hasta la segunda opción, Advanced BIOS Features. En Advanced BIOS Features vamos a encontrar un montón de menú de opciones, dentro de las cuales las más importantes son estas tres que vemos aquí, lo que nos permite configurar qué es lo que va a cargar la computadora por primera vez. Recuerden, amigos, que cuando vamos a instalar Windows por primera vez es aconsejable colocar como primer boot a la lectora de CD, al segundo boot al disco duro y tercer boot otra lectora. ¿Pero por qué? Porque en este ejemplo estamos diciéndole al setup que cuando prendamos la computadora, lo primero que va a hacer la computadora es cargar lo que está en el primer boot. Boot significa arranque, comienzo, entrada. Al decir first boot, first en inglés es primero. Primer boot, CD. Second boot o segundo boot, disco duro. Y third boot o tercer boot podría ser una lectora o cualquier otra unidad que tengamos. Podemos configurar a la computadora para que pueda arrancar desde un USB. Tenemos la opción también USB en esta parte. Y tenemos la opción también Network para bootear desde red. Pero vamos a utilizar la primera instalación para poder instalar Windows Vista. Bien, una vez que configuramos esto, nos dirigimos hacia la última opción para ver si es que el ensamblaje de la computadora ha sido correcto. PSG al status, aunque en algunas versiones de setup se llama Hardware Monitor. Nos permite monitorear, como vemos en este segundo cuadro, las temperaturas y las revoluciones de los ventiladores. Recuerden, aquí estamos observando una configuración muy buena, porque la temperatura del procesador o CPU temperatura está en 35 grados. Lo normal estaría entre 35 y 41 grados centígrados. Igual con el System Temperature, es máximo que llegue hasta 45 grados centígrados en CPU o System Temperature. System Temperature se refiere a toda la temperatura interna del sistema y CPU Temperature se refiere a la temperatura del microprocesador. Bien, nunca deben pasar de 45 grados centígrados. Las revoluciones de los ventiladores deben estar entre 3500 y 5000 revoluciones por minuto. En la opción CPU Fan Speed, en este caso tenemos la opción 5000 revoluciones por minuto, está funcionando correctamente. No debe de bajar menos de 3500 revoluciones por minuto. Y en las temperaturas no debe de bajar menos de 35 grados centígrados. Mientras más frío sea mejor. Bien, el siguiente cuadro nos indica regresar al menú principal y irnos hasta la opción Save and Exit Setup, es decir, guardar los cambios y salir. Una vez hecho esto, inmediatamente insertamos el CD instalador de Windows Vista y Windows nos muestra esta primera ventana cargando la opción de configuración, y por defecto Windows nos da el mensaje de bienvenida, lógicamente que nos muestra todo en inglés. Cambiamos la configuración a español y podemos continuar con la instalación. Una vez mostrada la configuración en español, nos muestra qué versión de Windows vamos a instalarlo. Se recomienda la versión Ultimate porque Windows Vista Ultimate es la versión más completa. Luego nos pide esta parte se refiere a la configuración personalizada. La configuración personalizada es una configuración por defecto, que es lo que se tenía que insertar.
Luego nos vamos hasta esta opción. Windows nos pregunta en qué unidad se va a vertir. Es ideal tener previamente una partición primaria para que Windows Vista pueda instalarse. Esta partición primaria debe tener un sistema de archivos NTFS para que pueda entrar. FAT32 significa para instalar Windows 98, que son versiones un poco más antiguas. Windows XP y Windows Vista soportan sistemas de archivos NTFS. En este caso, por defecto, Windows lo encontró. Luego nos muestra la primera opción, o el primer check, copiando archivos de Windows. Cuando copia archivos de Windows, este proceso puede demorar entre 5 y 10 minutos. Luego, expandir los archivos e instalar las características o el entorno de Windows. Luego Windows instala las actualizaciones y luego se completa la actualización. Al completar la actualización de Windows o la instalación de Windows, Windows nos pregunta por primera vez un perfil de usuario. En este caso seleccionamos un nombre para nuestro perfil de usuario y luego de ello elegimos un fondo para la pantalla que va a servir como para nuestro perfil de usuario dentro de Windows. Luego de ello cargamos la siguiente opción, una configuración recomendada. Si es que no elegimos esta opción, Windows instalará por defecto actualizaciones o le podemos dar la opción preguntar más tarde. Luego de esto configuramos la fecha y la hora exacta para Windows y pasamos a la configuración ubicación pública. En este caso estamos utilizando un ejemplo. Si es que ustedes están instalando Windows desde una manera particular, se recomienda la primera opción, en casa o en trabajo. Luego Windows nos agradece y luego del agradecimiento nosotros ya podemos expectar la primera ventana de Windows. En este proceso Windows va a demorar unos 10 o 15 minutos en instalarse. Recuerden que el instalador pesa 3.7 GB y instalarlo en el disco duro se va a ver a 20 GB. Va a ocupar muchísimo espacio en su disco duro. Luego de reiniciar nos pregunta el nombre de usuario y una contraseña que por hace un momento le hemos colocado. Y Windows luego nos pregunta la primera ventana, la accesibilidad. Esa ventana aparece solamente por primera vez. Windows Vista Ultimate inicia sus componentes, carga todo el sistema y ya estamos listos para instalar o para vertir todos los programas que queramos instalar. Recuerden instalar drivers. Hago una aclaración. Los drivers no son muy compatibles en Windows Vista cuando utilizamos laptop o computadoras portátiles. Esto va a ocasionar muchísimos dolores de cabeza para vertirle los drivers. Windows Vista es un sistema operativo moderno, por las cuales todavía no tenemos muchos programas que sean compatibles con él. Es aconsejable visitar la página web de Microsoft para ver las actualizaciones correspondientes. Recuerden que dentro de 2 meses a partir de la fecha, estamos hablando del año 2008, se lanza el primer Service Pack para Windows Vista. Este Service Pack ayuda a las actualizaciones, protege mucho mejor al equipo, tiene bloqueador de ventanas emergentes, tiene un firewall un poco más potente, tiene un anti-spyware incorporado, Windows Commander incorporado, y tiene mucho más opciones para poder gozar a Windows Vista Connect. Continuemos entonces con el video. Del sistema operativo Windows Vista con el sistema operativo de Linux, que se está poniendo mucho de moda, y luego pasamos con Mac. Fíjense que Windows Vista es un sistema operativo que, teniendo algunas mejoras en comparación con Windows XP, el entorno visual ha cambiado. Tenemos aquí por ejemplo iconos de acceso directamente desde el botón de inicio. Fíjense, la calculadora tiene la misma semejanza que en el caso de Windows XP. Tenemos acceso al solitario, utiliza un sistema 3D, les cuenta todo el sistema es 3D, atención aquí en Windows Vista. En realidad es un sistema operativo que Windows Media trae su propia página web, las cuales podemos descargarnos audio. Alt más Tab muestra vistas preliminares de los programas, y cuando colocamos el puntero del mouse encima de los programas en la parte de abajo aparecen vistas preliminares. Windows Vista ha ido incorporando algunas mejoras. Aparte de todas esas mejoras, podemos gozar del Flip 3D.
El Flip 3D de Windows Vista hace que todos los programas que estemos utilizando podamos observarlos a través de una vista en tercera dimensión.